platicar con Arrigo Cohen, como lo hacemos todos los sábados, aquí en Monitor, porque él, como siempre, trae ya hecha su tarea. ¿Cómo estás, Arrigo? Hombre, sorprendido de que andes por estos rumbos. Andamos por estos rumbos, mi querido Arrigo. Y entonces, en este caso yo soy el que te da la bienvenida. Muchas gracias, Arrigo. Bueno, vamos a comenzar. Lisbeth Franco te llama del Rosario y te pregunta cuál es la forma correcta de escribir. ¿Así mismo, junto o así separado de mismo? La academia acepta las dos formas. Claro que en la segunda tiene que acentuar la I de así, mientras que ya en una sola palabra no necesita acento porque es una palabra grave terminada en vocal. Muy bien. Así que y significan exactamente lo mismo. El señor Juan Manuel Lomelín dice: en repetidas ocasiones han recibido la petición de saber si es aceptable o no decir gentes, a lo que ustedes han contestado con gran erudición que sí puede haber varios tipos de gentes juntas. Sin embargo, el error principal de esto es utilizar la palabra gentes en lugar de personas, lo que es equivocado. Por lo tanto, mi sugerencia es que cuando se repita la solicitud se indique que es incorrecto usarla para significar personas. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el problema está tal como él lo plantea, es la parte medular del problema. Pero muchas veces la pregunta está hecha de manera de que uno pues no puede evitar precisamente la forma de contestar un poco más directa. Por lo demás, en algunas ocasiones sí hemos hecho la aclaración de que lo correcto, es decir, donde está equivocado es utilizarlo como el plural de personas. Entonces, en primer lugar, le agradezco mucho la observación y aún más, pues creo que voy a poner más cuidado para que en cada vez que nos pregunten eso, decir que el asunto está precisamente en evitar decir gente por personas. Claro. La señora Carmen García de la colonia Nápoles, ¿qué significa la palabra entropía? Bueno, y te da contexto. Esa es una palabra de la ley segunda de la termodinámica. Es lo que en realidad se llama el desorden, es la medida del desorden. Cuando en un sistema hay un cierto gasto de energía, siempre hay un resto de una especie como de sobra que sirve precisamente para utilizar esa energía. Mira, lo mejor es mejor utilizar un ejemplo. A las 6 de la mañana en un determinado crucero, pues hay poco tránsito, por consiguiente no hay ninguna dificultad en que se entiendan perfectamente los que están en un sentido y los que están en otros sentidos. Pero al ratito se comienza el crucero ese a llenarse de gente y entonces empiezan las dificultades. Esa medida que podríamos llamar de el desorden que se va introduciendo a medida que un proceso se está efectuando, eso es precisamente una manera de hacer un ejemplo de entropía. Entropía. De la colonia del Valle te llama la señora María Elena García y te pregunta qué significa la palabra carpe diem, pero tú le indicas de entrada que son dos palabras. Bueno, exactamente, es una frase de Horacio. Carpe es cosecha, diem es el día. Diem ahí está en acusativo. Sí, lo cosechado va a ser el día. Entonces, es un consejo que da Horacio a todo el mundo de que nunca nos acostemos sin haber
usufructuado, mejor dicho, sin haber sacado algún provecho, por eso dice cosecha, ¿verdad? Pues sin haber sacado algún provecho de las enseñanzas que ofrece un día. Bien. ¿Y no podría utilizarse, por ejemplo, al referirse a que es comida muy fresca? Por ejemplo, en el caso de los mariscos, ¿son mariscos carpe diem, mariscos sacados el día de hoy? Bueno, pero eso es una marca registrada, ¿no? No sé. Yo me imagino que en algún restaurante lo podrían utilizar para indicarle al público que es marisco fresco. Eso suena a mercadotecnia, desde luego. Claro. ¿Verdad? Es decir, cosecha el día, aprovecha que nosotros ya aquí tenemos las cosas que tú puedes disfrutar, usufructuar, ¿verdad? Y ven con nosotros. Sí, para mí eso es aplicación de la erudición a la mercadotecnia. Claro. Rogelio Tomenge, de Lomas de Chapultepec, ¿qué significado tiene la palabra prominente y qué significa la palabra mormar? Bueno, la palabra prominente significa que se le da eminencia desde un principio. Equivale hasta cierto punto a elevado, vaya, que sobresale, ándale, exactamente, que sobresale. Minere es el levantar, prominere es como quien dice levantado antes, ¿sí? Que prominente equivale a elevado, ¿verdad? Y ahora la otra, mormar, dice que no la encuentra, mormar. Mira, ahorita por ejemplo, esta voz que me oyes es una voz mormada. ¿Por qué? Porque yo ahorita vengo con un muermo. Es decir, muermo es una, digamos, castellanización o españolización de la palabra morbo. Un estado morboso es un estado de malestar, ¿verdad? Así que estar mormado es estar indispuesto de alguna manera, pero por lo regular se usa la palabra especialmente cuando el muermo es un estado catarral, como el que traigo precisamente yo ahora, que por cierto se me está haciendo crónico, ¿verdad? Entonces, eso es mormar. Y también mormarse, ¿verdad?, es contraer precisamente un muermo cualquiera. Ahora, me parece muy raro que diga que no lo encuentra en el diccionario. Mormarse sí está. Mormarse dice congestionarse la nariz. Nada más. Nada más, así. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Miguel Morales te llama de Querétaro a Rigo y te pregunta qué significa la palabra preembosada. Viene sobre todo cuando entregan las tarjetas de crédito. Preembosada. Bueno, no, yo creo que dice preendosada. Creo que ahí hay un error de oído, porque ahí una D debe estar sustituida por una B. Así que, porque no creo que haya manera de embosar, ya sea con Z o con S, ¿verdad?, un documento. En fin, pero yo creo que es un error de dedo de alguien que tomó la palabra y se equivocó al escribirla. La señora Patricia Zúñiga, de Lomas de Santa Fe, le interesa saber cuál es la diferencia gramatical entre he dicho y he de decir. No sabe si esta es una frase hecha o ya se hablaba así antes. En los libros de texto lo manejan. Desea saber si esto entra en algún tiempo gramatical o es una frase que los autores usaban, porque ahora ya no se usa. ¿Es un equivalente a voy a decir? Bueno, sería cuestión de repasar. El equivalente a voy a decir no, porque he dicho que es el antepretérito, digo, el antepresente del verbo decir, de indicativo. Yo he dicho, tú has dicho, él ha dicho, ¿eh? Entonces, por lo regular, en la palabra he dicho
es decir, la expresión he dicho, se dice cuando uno ha terminado algo, ¿verdad? Ahora, equivale la otra a la que ella dice, porque dice que la diferencia entre he dicho, ¿verdad?, y he de decir equivale a tengo que decir o debo decir. Así que, pues si usted sustituye he de decir por cualquiera de las otras dos, tengo que decir o debo decir, estará en lo correcto. Ahora, ¿desea saber si esto entra en algún tiempo gramatical? Sí, ya le digo, he dicho es un tiempo de primera de persona, es primera persona, de presente, de antepresente, de indicativo. Ahora dice que los autores usaban porque ahora ya no se usa. Que ¿por qué ahora? No, pero no, pues no es equivalente a voy a decir, a menos de que he de decir sea el anuncio de lo que tiene esta persona, tiene la idea de que tiene que decirlo y que, como quien dice, lo anuncia que lo va a decir. Pero está un poquito traída de los cabellos la pregunta. La profesora Lidia Álvarez de Valle Ceilán quiere saber si deben escribir con mayúscula los nombres comunes en una lista de palabras o nada más escribe el primer nombre con mayúscula y lo demás con minúscula. Bueno, desde el momento en que una palabra se convierta en nombre común, aunque haya sido un nombre propio, ¿verdad?, desde ese momento, al pasar a ser nombre común, no necesita ser escrito con mayúscula. Ahora, en cuanto a que si en un elenco una palabra es un nombre común y está en un elenco de nombres comunes, pero está en el primer término y por eso, porque se está iniciando un párrafo, se le pone mayúscula, esa mayúscula no tiene nada que ver con la regla de que si el nombre sea común o sea propio, sino que la regla ahí es que está iniciando un elenco y por consiguiente está en plan de capitular, y las capitulares siempre son mayúsculas. Alejandro Santomé o Santome de Santa Elena en Cuautitlán te pregunta qué significa y cuál es el origen de la palabra perentorio. Perentorio, que perece, que puede perecer, que tiene un plazo para dejar de ser, de estar vigente. Por consiguiente, perentorio es, hasta cierto punto, es un sinónimo de urgente. Por lo regular se le dice, como el tiempo que tenemos para hacer esto es perentorio, es decir, está limitado, eso es precisamente la palabra de perentorio, tiempo limitado, ¿verdad?, pues casi siempre le dicen a uno, tiene que estar esto antes de determinado día, porque el tiempo que tenemos no sería ya oportuno fuera de ese plazo. Esa es la palabra, mejor dicho, son los usos en que se puede decir que algo es perentorio. Héctor Aguilar de Ciudad Brisa te dice que trazabilidad es un pochismo y viene de trazo y trazability, o sea, quiere decir buscar el origen. Usted va buscando trazos para encontrar el origen y también es un término que se utiliza en ingeniería. Pues, efectivamente, yo no he encontrado trazabilidad en ninguna parte. Ahora, en cuanto a lo que, porque dice trazabilidad con Z, desde luego, y después dice que en inglés se escribe con S. Pues no, si lo que quiere decir es que se van buscando trazos
para encontrar el origen y pues pero dice que también es un término que se usa en ingeniería. Bueno, pues ha de ser de trazo, ¿no? De trazable. Entonces, ha de ser de que se puede ha de trazar. ser trazas. Uh-huh. Pues no, en ese caso sí sería cuestión de ir de huella en huella o de vestigio en vestigio para ir trazando el posible recorrido. Bien. Pues es solamente en ese caso tendría un cierto, pero además la terminación ability, trazabilidad, no, sería cuestión del contexto. René Ánimas, de la unidad CTM San Pablo. En un enunciado, él escribió: mi hijo iba conmigo hacia el mercado y le corrigieron y lo escribieron la palabra iba con H. Ah, no. Terriblemente mal, El ¿no? verbo ir en ninguna de sus inflexiones, ni las sencillas, ni las compuestas, puede llevar H. Desde luego en el auxiliar sí puede llevar un H, ¿verdad? Yo he ido, por ejemplo, ¿verdad? Pero el verbo iba, que es decir, la inflexión iba, que es del verbo ir, ¿verdad? El verbo ir no tiene de dónde sacar un H más que en cuestiones cuando se le agrega algún auxiliar, y que sea haber, es la H de haber. Uh-huh. Guadalupe Peralta es una niña que te llama de la colonia Evolución y te pregunta qué significa la palabra tarabu o tarabú. Aquí no le ponen acento. Tarabu. Bueno, mira, tú tienes 7 años. Te voy a decir cómo puedes hacer una pregunta para redención de significados. Nunca des una palabra absolutamente suelta, como dices tú. ¿Qué significa la palabra tarabu o tarabú? Siempre di, la he encontrado en tal parte. Y siempre hazme el favor de poner la frase en que la encontraste y de preferencia todo el párrafo en que está, porque así, absolutamente suelta, una palabra puede querer decir muchas cosas, mientras que con el contexto va especificando su significado. A ver, sin acento, le voy a preguntar aquí a nuestro compañero que está operando el diccionario. ¿Qué? Sin acento no está, con acento no está y sin acento tampoco. Pues claro, no, por eso. Pero además, siempre transcríbela tal como la encuentres escrita, con acentos o sin ellos. O se hace con contexto. ¿O sea, hace qué? Con contexto. Sí, por favor, sí, pero le quiero explicar, es una chica de 7 años. Por consiguiente, le quiero explicar lo que se entiende por contexto, sin necesidad de decirle la palabra. Claro. Pónmela junto con el renglón en donde encontraste, y si es de preferible, el párrafo, es decir, los distintos renglones en donde está. María Terrazas, de Ciudad Juárez, hasta Ciudad Juárez, vamos con esta llamada. ¿Por qué a todos los estados menos al Distrito Federal se les llama del interior de la República? Pues es simplemente una costumbre, porque efectivamente el Distrito Federal está tan al interior, y muchas veces mucho más al interior que otros estados, como por ejemplo los que están en los límites de nuestra geografía. Así que es exclusivamente por costumbre, porque todos los estados que están dentro de nuestros límites están en el interior de la República. Marta Sánchez, de San Mateo, Xochinahuac, dice: cuando mandan de la escuela un escrito a los papás, ¿es correcto que pongan al final gracias por su atención prestada? Bueno, a ver, cuando mandan un escrito de la escuela a los papás. De la escuela, un escrito a los padres de familia, pues yo no veo por qué
no nos puedan agradecer. Gracias por la atención prestada. Así que... En el caso de gracias por su atención prestada, ¿está correcto? Dicen que sí es correcto que pongan al final eso. Pues, si efectivamente nos van a agradecer la atención que prestemos, pues yo creo que no está de más que nos lo agradezcan de antemano. Así que sí, es correcto. Carlos Medrano te llama de Coyoacán y te pregunta si es correcto decir subir arriba. Bueno, yo muchas veces me han preguntado eso de sube aquí abajo, y he pensado en una situación conversacional en que una frase de ese tipo, de subir arriba y bajar abajo y esas cosas, entrar para adentro, se puede estar correcto. Evidentemente es muy difícil encontrar una situación conversacional en que subir arriba o bajar abajo no sea un pleonasmo, pero pon tú que estamos en un cuarto piso, ¿verdad? Y alguien está hablándome desde abajo por el teléfono del edificio, ¿verdad? Y yo le digo, por ejemplo, mira, eso está aquí en el quinto piso, está aquí arriba, ¿verdad? Así que sube aquí arriba. Fíjate, ¿ya concebiste la situación? Yo estoy en un cuarto piso. Lo que me están preguntando es algo que yo aconsejo que lo resuelvan en el quinto piso, que está arriba del que yo estoy. Yo le digo, mira, esto aquí lo tienes que arreglar en el quinto piso. Por consiguiente, sube aquí arriba y ahí te atenderán. Pero, ya te digo, son situaciones muy peculiares. Como si el asunto fuera, por ejemplo, en algo que está un poquito más abajo de donde yo estoy, y la persona que me habla está arriba. Entonces yo le digo, baja aquí abajo, es decir, más abajo de donde yo estoy, y ahí te atenderán. Claro que son situaciones forzadas. Por eso les decía yo desde un principio que es muy difícil concebir situaciones conversacionales en que una expresión como esa de sube arriba o baja abajo no sean pleonasmos. Por lo regular lo son. Sí. Alejandro Mancilla, del centro de Tlalnepantla. ¿Qué significa la palabra numen? N-U-M-E-N, numen. Bueno, numen siempre es algo así como un genio, como una divinidad. Por consiguiente, lo que sea, algo que lo inspire a uno, ¿verdad? Es un numen, es como si fuera un genio interno que lo está inspirando, o una divinidad interna que lo está aconsejando, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los poetas que invocan a sus musas, ahí están hablando a sus númenes. La señora Rosalba Gutiérrez, de Granjas Coapa. Don Arrigo, ¿existe alguna regla de ortografía para saber qué palabras se escriben con SC? Por ejemplo, la SC de adolescentes. Bueno, solamente la etimología, ¿verdad? Sí, y ahora, SC puede ser ante E o I, y ante A o U. Por ejemplo, ¿cómo puedes dejar de escribir SC en escudo, por ejemplo? Forzosamente. No. Posiblemente ella lo que... pero pone un ejemplo, dice adolescente. Bueno, sí, en ese caso también tiene que ser exclusivamente la etimología, porque ese grupo proviene precisamente de una forma latina previa. Daniel Isaac García, de Colinas de San Mateo,
¿Qué significa maceosare? Dice el maceosare. A ver. Yo creo que esa palabra no existe. Ah, no. Es vacilada. Es por aquello de maciosare. Un extraño enemigo. Sí. Bueno, ¿lo está diciendo en broma o...? Pues no lo aclara, pero... Está en nuestro... no es maciosare, sino son varias palabras. Sí, osare. Significa, pero, sí, un extraño enemigo osa. Se atreviera o se atreviese, más sí, osare. Nada más que ahí osare está en un futuro, en futuro de subjuntivo, osare, que yo osare, que tú osares, osare. Está en futuro. Esa en el himno significa, pero si un extraño enemigo se atreviere a profanar tu suelo con sus plantas, ahí está. Eso es lo que se está significando. Giselda Magallanes desde Chihuahua. ¿Ha habido algún cambio en la ortografía de la palabra prever? Porque he visto en los periódicos de por allá la palabra prevé. Ah, no. Una cosa es el verbo prever con una sola E y otra cosa son los verbos que tienen doble E en algunos, como proveer, ¿verdad? Y en ese caso, el verbo prever simplemente con el significado original de tomar una previsión, basta con una sola E. Ahora, muchas veces se confunde con proveer y entonces sí, ahí el verbo proveer sí se escribe con doble E. Armando Alcaraz de Parque Residencial en Coacalco pregunta cuál es el diminutivo de mano y de pie. El diminutivo de mano es cualquier diminutivo en femenino. La mano, por consiguiente, puede ser la manita, la manilla, la ¿qué otra cosa? Podríamos decir Manuela podría ser también en cierta forma. Ahora, en cuanto a pie, tiene varios. Tiene piecito, piececito. ¿Sí? Esos son los diminutivos. Piecito o piececito. Esos son los diminutivos de pie. ¿Puede ser cualquiera de los dos? ¿Perdón? ¿Puede ser cualquiera de los dos? Sí, exactamente. Bueno, pues se nos acabó el 20, mi querido Arrigo. Bueno. Se acabó la vacación, como dicen por allí. Pues me dio muchísimo gusto que ahora te tocara a ti colaborar. A mí también. Y yo creo que te unes a mí para desearle a nuestro amable auditorio una feliz transición de semana. Un feliz fin de semana para todos. Gracias, Arrigo Cohen. Son las 10 de la mañana en punto. En este momento despedimos a nuestros amigos de 1320 Radio Bienestar. Muchas gracias por estar con nosotros, pero continuamos en el 102.5 de frecuencia modulada, como siempre, y en el 1560 de amplitud modulada, el monitor de la mañana. Le tengo una noticia rápidamente.